Nadie en todo San Miguel de Allende hubiera podido imaginar jamás que detrás de esa sonrisa angelical y esos modales de alta sociedad se escondía una frialdad capaz de congelar hasta el mismo infierno. Pero aquel martes la máscara estaba a punto de caer de la forma más brutal posible. Todo comenzó bajo el sol brillante de Guanajuato, en la entrada de la majestuosa hacienda Castillo, donde Brenda, una mujer de belleza despampanante y elegancia estudiada, se despedía de su prometido Roberto, con besos apasionados y promesas de amor eterno, mientras él subía a su camioneta blindada supuestamente rumbo a un viaje de negocios urgente en la Ciudad de México. Apenas la camioneta de Roberto cruzó el enorme portón de hierro forjado y desapareció en la nube de polvo del camino, la transformación de Brenda fue instantánea y aterradora, como si un espíritu maligno hubiera poseído su cuerpo en cuestión de segundos. Su sonrisa dulce se desvaneció para dar paso a una mueca de absoluto asco, y con un movimiento brusco se limpió los labios con el dorso de la mano como si el beso de su futuro esposo fuera veneno, mientras sus ojos se clavaban con desprecio en la figura frágil que estaba en la silla de ruedas a unos metros de ella. Allí estaba doña Elena, la madre de Roberto, una anciana venerable, con la mirada cansada por los años, quien observaba con tristeza cómo su futura nuera cambiaba radicalmente de actitud, ahora que el patrón ya no estaba para verla. Pero lo que Brenda no sabía, y lo que nadie en esa casa podía siquiera sospechar, era que Roberto jamás había salido de la propiedad. La camioneta iba conducida por su chofer de confianza, mientras él había ingresado sigilosamente por una entrada de servicio trasera, dirigiéndose directo a la antigua biblioteca de la casona. El corazón le latía con fuerza, golpeando su pecho con una mezcla de culpa y ansiedad, mientras se acomodaba en un pequeño cuarto secreto detrás de una estantería falsa, un lugar que su abuelo había construido en tiempos de la Revolución y que ahora le servía de observatorio. Roberto no quería desconfiar de la mujer que amaba, pero una corazonada oscura, un presentimiento de hijo, le gritaba que algo muy malo ocurría cuando él daba la espalda, y necesitaba ver con sus propios ojos si Brenda era la mujer virtuosa que decía ser o si su madre corría un peligro mortal. Desde la oscuridad de su escondite, rodeado por el olor a libros viejos y madera, Roberto encendió una pequeña pantalla conectada a cámaras ocultas que había instalado discretamente en la sala principal y el comedor, sintiendo como el sudor frío le recorría la espalda al ver la imagen nítida de Brenda acercándose a su madre. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y mientras veía a su prometida alzar el dedo índice con una actitud amenazante hacia la anciana indefensa, Roberto supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, revelando una verdad que quizás no estaba listo para soportar, pero que era necesaria para salvar lo que más amaba. Antes de continuar con esta historia que te va a revolver el estómago y a tocar el corazón al mismo tiempo, necesito que me digas algo muy importante en los comentarios para saber hasta dónde llega nuestra gran familia, desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy. Escríbelo aquí abajo, que quiero mandarte un saludo especial. La hacienda Castillo siempre había sido un remanso de paz, donde el único sonido que interrumpía el canto de los pájaros era el suave murmullo de la fuente de cantera en el patio central y el repiqueteo de las campanas de la parroquia a lo lejos. Era un hogar construido con el sudor de generaciones, un lugar sagrado donde el olor a leña y a guiso casero siempre invitaba a la familia a unirse, pero aquella mañana la armonía se rompió con el estruendo de los tacones de Brenda golpeando el piso de barro con furia, como si quisiera marcar su territorio sobre una tierra que no le pertenecía. Desde su escondite en la penumbra de la biblioteca, Roberto apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Al verla pasearse como dueña y señora por la sala que su madre había decorado con tanto amor, Roberto no era el típico heredero malcriado ajeno a la realidad. Sus manos, aunque ahora firmaban cheques importantes, tenían las marcas sutiles del trabajo duro bajo el sol de Guanajuato, pues su padre le enseñó desde niño que el respeto se gana chambeando la tierra y cuidando a la gente, no solo heredando fortunas. Ver a esa mujer profanar la santidad de su hogar le hacía hervir la sangre de una manera que nunca había experimentado. «Lupita, mueve esas piernas, que no tengo todo el día», gritó Brenda con una voz chillona y desagradable que resonó en los altos techos de viga de madera, haciendo que doña Elena se encogiera en su silla de ruedas como un pajarito asustado ante la presencia de un depredador. La anciana
En sus años de juventud había sido una mujer fuerte, generosa y respetada en todo el pueblo por su caridad. Ahora dependía completamente de la bondad de otros, y sus ojos nublados por las cataratas se llenaron de lágrimas silenciosas, al sentir el desprecio palpable en la voz de quien pronto sería su nuera. De la cocina salió corriendo Lupita, una joven de piel morena, trenzas oscuras y mirada noble, secándose apresuradamente las manos en su delantal inmaculado. Lupita, de origen humilde, había llegado a la hacienda buscando una oportunidad y había encontrado una familia. Para ella, doña Elena no era una jefa, sino una segunda madre a la que veneraba. «Mande, señorita Brenda, ¿qué se le ofrece?», preguntó con la voz temblorosa, pero manteniendo la cabeza baja en señal de respeto, aunque por dentro su corazón galopaba de miedo ante la actitud agresiva de la mujer. Brenda la miró de arriba abajo con una mueca de asco absoluto, como si la simple presencia de la muchacha humilde ofendiera su vista sofisticada. «Se me ofrece que quites a esta vieja inútil de mi vista ahora mismo», dijo señalando a doña Elena con un dedo acusador y una frialdad espeluznante que contrastaba con el calor del mediodía. «Me da náuseas verla ahí babeando y tosiendo mientras intento relajarme. Llévala al cuarto de servicio o al patio trasero, donde no estorbe, y rápido, que quiero ver la televisión tranquila, sin tener que oler a enfermedad». Lupita levantó la vista de golpe, olvidando por un segundo su timidez, sorprendida e indignada por la crueldad de la orden. «Pero señorita Brenda, por favor, tenga compasión. La patrona Elena no puede estar en el cuarto de servicio. Hace mucho frío y humedad ahí, y sus pulmones están muy débiles. Y en el patio el sol está pegando muy fuerte ahorita, le puede hacer daño». Intentó explicar con suavidad pero con firmeza, poniéndose instintivamente entre la silla de ruedas y Brenda, actuando como un escudo humano para proteger la dignidad de la anciana. La respuesta de Brenda fue una carcajada seca y burlona que heló el ambiente más que cualquier viento de invierno. «¿Y tú crees que a mí me importa si tiene frío o calor? Esta casa va a ser mía muy pronto y las reglas van a cambiar, te guste o no», siseó acercándose peligrosamente a la cara de Lupita, invadiendo su espacio personal. «Aquí se hace lo que yo digo, gatau igual a dau. Así que te callas la boca y te la llevas. O te juro por mi vida que hago que te corran a patadas y sin un centavo antes de que caiga la noche». Para Roberto, escondido tras los muros de la biblioteca, cada palabra de su prometida era como un latigazo directo al alma. Pero lo que estaba a punto de suceder elevaría la situación de un simple maltrato a una cuestión dramática de vida o muerte. El reloj de péndulo del pasillo marcó las 2 de la tarde con un sonido grave y profundo, la hora sagrada en la que doña Elena debía tomar su medicamento para el corazón. Unas pastillas específicas y costosas que mantenían latiendo su frágil órgano vital y sin las cuales su vida corría un peligro inminente. Lupita, siempre diligente y con la preocupación marcada en el rostro, se dirigió a la alacena de madera tallada donde guardaban el pastillero, pero Brenda, con una agilidad felina y maliciosa, le cortó el paso de una zancada. «¡Alto ahí!», ordenó con voz tajante, arrebatándole el frasco de medicina de las manos a la joven empleada antes de que pudiera siquiera abrirlo. Brenda sostuvo el frasco a contraluz, mirándolo con desdén como si fuera basura, mientras una sonrisa macabra se dibujaba en sus labios pintados de rojo intenso. «¿Sabes cuánto cuesta esta porquería cada mes, chacha?», preguntó Brenda con frialdad absoluta, sacudiendo el frasco frente a la cara de Lupita, como si la estuviera regañando por un crimen. «Son miles de pesos. Dinero que Roberto podría estar gastando en mí, en nuestros viajes a Europa, en joyas, en cosas que sí valen la pena. Y no en alargar artificialmente la vida de una vieja que ya no sirve para nada más que para dar lástima y estorbar en mi futura casa». Lupita palideció de golpe, sintiendo que el suelo de barro se abría bajo sus pies ante tal atrocidad. «Señorita Brenda, por lo que más quiera, no juegue con eso. Si la patrona Elena no toma su medicina a la hora exacta, su corazón puede fallar en cualquier momento. El doctor fue muy claro en una sola dosis perdida. Puede ser fatal para ella». La angustia en la voz de Lupita era genuina y desgarradora. Sus ojos oscuros suplicaban piedad, no por ella ni por su empleo, sino por la vida sagrada que tenía encomendada a proteger. Pero la compasión era un idioma que Brenda claramente no hablaba ni entendía. Con un movimiento
rápido y cruel que dejó helado a Roberto en su escondite. Brenda abrió el frasco y vació todas las pastillas en el bote de basura de la cocina, mezclándolas con los restos de comida, café y desperdicios. El sonido de las pequeñas píldoras cayendo al fondo del basurero resonó en el silencio de la casa como si fueran disparos, sellando un destino cruel. ¿Ves? Problema Jesueutu, dijo con una tranquilidad psicópata. Acto seguido, Brenda sacó de su bolso de diseñador un frasco idéntico, pero relleno de simples dulces de menta que parecían pastillas blancas. A partir de hoy, le vas a dar esto, sentenció, lanzándole el frasco falso a Lupita con desprecio. Es azúcar. Ella ni cuenta se va a dar, y la naturaleza seguirá su curso mucho más rápido. ¿Cuánto antes si vaya esta señora? Antes podré remodelar esta casa, horrible a mi gusto, y tirar todas sus virgenzuelas a la basura. Lo que estaba en juego ya no era solo la dignidad de doña Elena o el respeto a los mayores, era su existencia misma. Brenda no estaba siendo solo grosera, estaba orquestando un asesinato lento y silencioso frente a todos, convencida de su impunidad. Roberto sintió que el aire le faltaba. Su pecho se oprimía con una mezcla de terror y una furia asesina que jamás había sentido. Su madre estaba siendo sentenciada a muerte en su propia cocina por la mujer con la que planeaba casarse, y la vida de la matriarca dependía ahora enteramente de la decisión de una humilde empleada doméstica. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Lupita? ¿Te arriesgarías a perder tu trabajo y el sustento de tu familia para salvar a alguien? ¿Obedecerías por miedo a las represalias? Cuéntamelo en los comentarios, porque la valiente decisión que tomó ella a continuación te va a dejar sin palabras. Lupita bajó la cabeza, tragándose su orgullo y sus lágrimas, y murmuró un débil sí, señorita, aparentando obedecer la orden criminal para no ser expulsada de la casa. Pues sabía muy bien que si ella se iba, doña Elena quedaba totalmente desprotegida ante esa hiena disfrazada de mujer. Brenda sonrió con una satisfacción malévola, creyendo que su autoridad y el miedo habían doblado la voluntad de la empleada, y se dio la vuelta para servirse una copa de vino, celebrando prematuramente su victoria sobre la vida de la anciana, sin notar la mirada de determinación de acero que cruzó fugazmente por los ojos oscuros de Lupita. Roberto, desde su escondite polvoriento, sintió que el alma le volvía al cuerpo al ver a través del monitor que Lupita no le daba la pastilla de azúcar a su madre, con una maniobra discreta y hábil digna de un mago. La muchacha fingió depositar la píldora en la boca de la anciana, pero en realidad la escondió en la bolsa de su delantal. El millonario respiró aliviado, confirmando que la lealtad de esa muchacha valía más que todo el oro del mundo, pero sabía que el peligro no había pasado. Su madre necesitaba su medicina real urgentemente, y el reloj seguía corriendo en contra de todos. Aprovechando que Brenda se quedó dormida en el sofá de la sala viendo telenovelas a todo volumen, Lupita corrió silenciosamente a su humilde habitación en la parte trasera de la casa. Allí, de debajo de su colchón, sacó un viejo pañuelo anudado donde guardaba su guardadito los ahorros de meses de trabajo duro. Monedas y billetes arrugados que estaban destinados para comprarle zapatos nuevos a su hijo para la escuela y arreglar el techo de lámina de su casita que goteaba con las lluvias. Sin dudarlo un segundo, la valiente mujer contó el dinero con manos temblorosas. Sabía que las pastillas de la patrona eran carísimas, pero la vida de doña Elena no tenía precio. Corrió como alma que lleva el diablo hacia la farmacia del pueblo, con el sol de la tarde, quemándole la piel y el miedo mordiéndole los talones, rezando a la Virgencita de Guadalupe en cada paso para que Brenda no despertara y notara su ausencia. Al regresar, jadeando y con el sudor empapando su frente, logró entrar por la puerta de servicio justo a tiempo, con el frasco de medicina real escondido entre los pliegues de su falda. Sintiendo que el corazón se le salía del pecho por la adrenalina de la misión cumplida y el terror a ser descubierta. Con la delicadeza de un ángel guardián, Lupita se acercó a doña Elena, quien la miraba con ojos llenos de miedo y confusión desde su silla, y le susurró al oído: «No tenga miedo, mi niña, aquí está su medicina buena, tómese esto rapidito, que le va a hacer bien». La anciana tragó la pastilla con dificultad, pero con infinita gratitud, apretando la mano rasposa y trabajadora de Lupita con sus dedos fríos, sellando un pacto silencioso de resistencia y amor entre las dos mujeres contra la tiranía que se había instalado en la sala principal. Mas nadie podría imaginar que,
Por detrás de aquel mirar cansado de Lupita había una fuerza de leona dispuesta a todo, ni que el verdadero patrón estaba grabando cada gesto heroico desde la oscuridad, acumulando las pruebas que hundirían a la impostora. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías sido capaz de sacrificar tus propios ahorros para salvar a alguien que no es de tu sangre? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero liech. Las horas pasaron y la frustración de Brenda comenzó a crecer como una olla de presión a punto de estallar al ver que doña Elena, lejos de debilitarse o sufrir el infarto que ella esperaba, parecía tranquila y estable. ¿Qué sigue respirando tan normal esta vieja?, murmuraba Brenda paseándose por la sala como león enjaulado, pateando los muebles coloniales en un berrinche infantil y peligroso. Debería estar agonizando ya. ¿Seguro tú le diste algo? Estúpida, le gritó a Lupita, acusándola con el dedo mientras sus ojos se inyectaban de ira. A partir de ahora, se acabó la comida para ella también, sentenció Brenda con una crueldad que hizo temblar los cimientos de la hacienda. Si el corazón no le falla por falta de medicina, el hambre lo hará. No quiero que le des ni una tortilla, ni un vaso de agua, ni las migajas del pan, hasta que yo lo diga. ¿Entendiste? ¿O quieres que te corra a ti y me encargue de que nadie en todo el estado te vuelva a dar trabajo? La amenaza era real y terrible, dejando claro que la maldad de esa mujer no tenía fondo ni límites. Pero Lupita, curtida en las dificultades de la vida, no se iba a rendir. Esa noche, bajo el amparo de la oscuridad, preparó un atole calientito y escondió unos tamales suaves bajo su rebozo, deslizándose como una sombra por los pasillos de piedra de la casona hasta el cuarto de la patrona. Roberto observaba a través de las cámaras con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, viendo cómo la humilde empleada alimentaba a su madre a cucharadas, soplándole suavemente para que no se quemara, dándole no solo alimento al cuerpo, sino esperanza al espíritu en medio de tanta oscuridad. La tensión llegó a su punto de quiebre a la mañana siguiente, cuando Brenda, sospechando que sus órdenes no se cumplían porque la anciana seguía viva, decidió tomar el asunto en sus propias manos de la forma más violenta posible. Entró al cuarto de doña Elena hecha una furia, buscando cualquier evidencia, y al encontrar un vaso de agua medio lleno en la mesa de noche, estalló en un ataque de histeria incontrolable. «Te dije que nada de agua», gritó, y cegada por la ira, levantó la mano amenazante contra la indefensa anciana, dispuesta a golpearla para acelerar su final. Lupita, en un acto de valentía impulsiva que solo nace del amor verdadero, se lanzó frente a la silla de ruedas como una leona defendiendo a su cría, recibiendo el empujón que iba destinado a la anciana. «No se atreva a tocarla», gritó la empleada con la voz quebrada pero firme, temblando de pies a cabeza. Brenda, fuera de sí y con el rostro desfigurado por la ira, alzó la mano nuevamente, esta vez dispuesta a descargar toda su frustración sobre la muchacha que osaba desafiarla, gritando: «Tú no eres nadie para decirme qué hacer en mi propia casa, gata igualada». Pero el golpe nunca llegó a descender. Justo en ese instante crítico, un sonido sordo y mecánico resonó desde el fondo del pasillo, seguido por el chirrido inconfundible de los gasons oxidados de la vieja puerta de roble de la biblioteca, esa que todos creían cerrada con llave desde hacía años. El tiempo pareció detenerse en la sala. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar el zumbido de una mosca. Brenda se quedó con la mano en el aire, paralizada, mientras una corriente de aire gélido parecía recorrerle la columna vertebral, presagiando el final de su reinado de terror. De la penumbra del pasillo emergió una figura que hizo que a Brenda se le cayera el alma a los pies. No era un fantasma, aunque su rostro estaba pálido como la cera. Era Roberto, pero no era el Roberto enamorado y complaciente que se había despedido un día antes. Este era un hombre transformado por el dolor y la decepción, con los ojos enrojecidos de haber llorado en silencio y la mandíbula tensa por la furia contenida. Caminaba despacio, con pasos pesados que retumbaban como sentencias en el piso de madera, sosteniendo su teléfono celular en alto, con la pantalla encendida apuntando hacia ellas. Roberto, tartamudeó Brenda, bajando la mano lentamente mientras el color huía de su rostro, dejándola blanca como un papel. Su voz salió aguda y temblorosa, intentando forzar una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. «Mi amor, qué sorpresa. ¿Regresaste antes de tu viaje? Estábamos aquí. Lupita y yo
y estábamos bromeando. Ya sabes cómo nos llevamos, ¿verdad, Lupita?, dijo, lanzándole una mirada asesina y desesperada a la empleada para que le siguiera la corriente, tratando inútilmente de tapar el sol con un dedo. Roberto no dijo una sola palabra al principio, simplemente avanzó hasta quedar a 2 pasos de ella, ignorando su intento de abrazo. Con una calma aterradora, giró la pantalla del celular hacia los ojos de Brenda. En ella se reproducía, con claridad cristalina, el video en vivo de los últimos 20 minutos, los gritos, los insultos a su madre, la confesión de los medicamentos tirados a la basura y el intento de agresión física. La tecnología o testigo imparcial desmoronaba en segundos la mentira que Brenda había construido con tanta dedicación. «Nunca me fui, Brenda», dijo finalmente Roberto con una voz profunda y gutural que resonó como un trueno en la habitación. «Estuve aquí todo el tiempo. Escuché cada insulto. Vi cómo le tiraste las medicinas a mi madre, vi cómo le negaste la comida y vi cómo esta mujer, a la que llamas gata, te dio una lección de humanidad y dignidad que tú nunca podrás entender ni en 100 vidas». La revelación cayó sobre Brenda como un balde de agua helada. Sus piernas flaquearon y tuvo que sostenerse del respaldo de un sillón para no caer desmayada al suelo. Lo que viene a continuación te va a sorprender y va a poner a cada uno en su justo lugar. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte este final que hará historia, porque la justicia divina está a punto de hacerse presente. Brenda intentó balbucear una excusa, sus ojos llenos de lágrimas falsas, buscando desesperadamente una salida. Pero Roberto levantó la mano en un gesto autoritario que cortó el aire y silenció sus mentiras al instante. Ni una palabra más. Rugió él con una potencia que hizo vibrar los vidrios de la ventana. Tus lágrimas de cocodrilo ya no funcionan conmigo. Se acabó el teatro, Brenda. Se acabó tu farsa de niña buena y rica. Has demostrado quién eres realmente, una delincuente capaz de matar a una anciana indefensa por dinero. Con pasos firmes, Roberto se acercó a ella y extendió la mano con la palma abierta, exigiendo lo único que todavía la ataba a esa casa. El anillo, ordenó con voz gélida. Ese anillo perteneció a mi abuela, una mujer de honor y valores, algo que tú desconoces por completo. Dámelo ahora mismo. Brenda, temblando y sollozando histéricamente, intentó resistirse, aferrándose a la joya como si fuera su salvavidas, gritando que todo era un error, que lo hacía por el bien de su futuro matrimonio, pero la mirada de desprecio de Roberto la desarmó. Con manos torpes, se arrancó el diamante del dedo y lo dejó caer en la mano de él, sintiendo cómo con esa joya se le escapaban sus sueños de grandeza y fortuna. «Ahora lárgate de mi casa», sentenció Roberto, señalando la puerta principal con un dedo acusador que no admitía réplica. «Y no creas que te vas a ir así nada más. Han llamado a la policía y les he enviado los videos. Tienes suerte si no te arrestan aquí mismo por intento de homicidio y maltrato a una persona mayor. Tienes exactamente 5 minutos para desaparecer de mi vista y de la vida de mi madre antes de que lleguen las patrullas. Ci advierto. Si te vuelvo a ver cerca de nosotros, no tendré piedad en usar todo mi dinero y mis abogados para que te pudras en la cárcel». Brenda, humillada y derrotada, sintió el peso de todas las miradas sobre ella. No tuvo más remedio que correr hacia la salida, tropezando con sus propios tacones altos. El maquillaje corrido por el llanto manchando su rostro que antes parecía perfecto, convertida en una caricatura patética de la mujer arrogante que había entrado. Al cruzar el umbral, se topó con don Chuy, el viejo jardinero, y otros empleados que habían escuchado los gritos. Todos la miraron con un silencio reprobatorio que dolía más que cualquier insulto, cerrando tras ella el pesado portón de hierro con un estruendo definitivo que resonó como una sentencia final. Fuera de la hacienda, fuera de la familia, fuera y todo. Dentro de la casa, el ambiente cambió instantáneamente, como si una tormenta oscura se hubiera disipado para dejar entrar el sol. Roberto corrió hacia su madre, cayendo de rodillas junto a su silla de ruedas, abrazándola con una ternura infinita, besando sus manos arrugadas y pidiéndole perdón entre sollozos por haberla expuesto a tal peligro, aunque fuera por un breve momento necesario para descubrir la verdad. Doña Elena, con la sabiduría que dan los años, acarició el cabello de su hijo, sonriendo con paz, sabiendo que el mal había sido expulsado de su hogar. Luego, Roberto se puso de pie y se giró lentamente hacia Lupita, quien permanecía en un rincón,
con la cabeza gacha, temblando todavía por la adrenalina y el miedo, esperando quizás ser regañada por el escándalo o por haber tomado decisiones sin permiso, pero lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie esperaba y que quedaría grabado en la memoria de la hacienda para siempre. Un acto de justicia poética que cambiaría el destino de la humilde empleada. Roberto se acercó a ella, pero no como un patrón a una sirvienta, sino como un hombre agradecido ante su salvadora. Tomó las manos de Lupita, esas manos ásperas por el jabón y el trabajo duro, y las sostuvo entre las suyas con una reverencia sagrada. Lupita, comenzó Roberto con la voz quebrada por la emoción, mirándola directamente a los ojos con una gratitud profunda y sincera. Tú no solo cuidaste a mi madre, tú le salvaste la vida. Te enfrentaste a un monstruo para proteger a alguien que no es de tu sangre. Sacrificaste tu propio dinero, tu comida y hasta tu seguridad por ella. Roberto sacó de su bolsillo un pañuelo de seda y se lo ofreció a Lupita para que se secara las lágrimas, negando con la cabeza cuando ella intentó besarle la mano en señal de sumisión. Levanta la cara, Lupita, que la gente con un corazón tan grande como el tuyo no tiene por qué agachar la cabeza ante nadie, le dijo con firmeza y cariño. Sé que gastaste tus ahorros, ese dinero que tenías guardado para los zapatos de tu hijo y para arreglar las goteras de tu casita. Lo vi todo, pues déjame decirte una cosa, continuó el millonario, con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Ese dinero no se ha perdido. Mañana mismo mandaré a un equipo de contratistas a tu casa para que cambien ese techo de lámina por uno de concreto y tu hijo tendrá sus estudios pagados en las mejores escuelas hasta que sea un profesional. Ya no tendrás que preocuparte por el dinero nunca más, porque mientras yo viva, a ti y a los tuyos no les faltará nada. Lupita rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de una alegría incontenible, de un alivio tan profundo que le doblaba las rodillas, se cubrió el rostro con las manos, sin poder creer que su acto de bondad, nacido del puro amor y sin esperar nada a cambio, hubiera sido recompensado de esa manera milagrosa. Doña Elena, desde su silla, extendió los brazos y Roberto ayudó a Lupita a acercarse para que las dos mujeres se fundieran en un abrazo que selló para siempre su vínculo, no de patrona y sirvienta, sino de madre e hija del corazón. La escena final de aquel día memorable tuvo lugar en el hermoso patio central de la hacienda, bajo la sombra fresca de los árboles de jacaranda, pero esta vez la mesa no estaba puesta solo para los señores. Roberto insistió en que Lupita se sentara con ellos a la mesa principal, compartiendo el pan, la sal y un buen chocolate caliente espumoso. Ya no había barreras sociales, ni uniformes que dividieran, solo había 3 seres humanos unidos por la lealtad y el respeto, disfrutando de la paz que solo se consigue cuando la verdad sale a la luz. Aquel día, en ese rincón de San Miguel de Allende, todos aprendieron una lección que vale más que todas las herencias del mundo, que la verdadera riqueza no está en las cuentas de banco, ni en la ropa de marca, ni en los apellidos de abolengo. La verdadera riqueza se lleva en el alma, en la capacidad de cuidar al indefenso y en la integridad de hacer lo correcto incluso cuando nadie nos está mirando. Porque las máscaras, por muy bonitas que sean, siempre terminan cayendo, pero un corazón noble brilla para siempre. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia en el alma? ¿Crees que hoy en día todavía existen personas leales como Lupita o que el mundo se ha llenado de gente como Brenda? Por favor, escríbelo en los comentarios, quiero leer tu reflexión y saber qué piensas. Y si esta historia te conmovió y te hizo abrazar a tus seres queridos un poquito más fuerte hoy, compártela con alguien que también necesite recordar que el bien siempre triunfa. Al final, bendiciones para todos.